Vamos a ver la posición general o más neutral para tocar la batería. A partir de esta puede haber variaciones por cuestiones prácticas o de gustos, pero tenemos que tener en mente siempre la comodidad y la salud, ya que una mala postura o un mal hábito en los gestos al tocar puede derivarse en molestias o dolencias, sobre todo en nuestras articulaciones y tendones. Para desarrollar la técnica y la expresividad del instrumento vamos a tener que dedicarle bastante tiempo y acabaremos repitiendo muchas veces ciertos movimientos. Y si los aprendemos y automatizamos de forma incorrecta, no solo estamos dañando directamente nuestro cuerpo, sino que estaremos haciendo una malísima inversión, ya que habremos memorizado unos gestos que luego habrá que corregir y volver a aprender. Todo parte de una buena posición de espalda. Tendrá que ser una posición cómoda, pero en la que no nos encorvemos. Ha de estar recta. Si nos acostumbramos desde el principio a adoptar esta posición, enseguida nos resultará muy natural y no tendremos la sensación de que nos cuesta sentarnos rectos. Para los brazos partiremos de la posición habitual y correcta para tocar la caja, ya que es el elemento central de la batería. Con un ángulo aproximado de 90 grados, los codos han de estar a la altura del cuerpo, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia afuera, que caigan de forma natural y centrada con el torso. Para acceder al hi-hat, subiremos la mano hasta poder tocar el plato con la punta de la baqueta, y sin dejar que el codo suba en exceso, así que formaremos como una Z con nuestro brazo. Hay varias formas de agarrar las baquetas. De momento la técnica que más nos interesa es la pinza con 2 dedos. Haremos como un gancho con nuestro dedo índice y posicionaremos la baqueta entre nuestra segunda y tercera falange. Después cerraremos la pinza con la yema del dedo pulgar. De esta forma generaremos un eje de fuerza en el cual la baqueta podrá rotar y moverse libremente, de forma que aprovecharemos el rebote natural tras el impacto con las superficies, ahorrando de esta forma energía, pero a la vez tendremos un agarre lo suficientemente sólido y fuerte como para tener mucho control sobre la baqueta. Nos interesa siempre mantener una posición de la mano paralela al suelo, como si fuéramos a botar una pelota, y que quede alineada con la dirección del brazo en el momento del impacto. Cuando nos desplacemos por la batería habrá que desplazar los brazos e incluso a veces girar un poco el torso para mantener una buena posición de manos. Necesitamos formar una especie de trípode con nuestro cuerpo. 3 apoyos nos permitirán tener la máxima estabilidad. Nos sentaremos entre el centro y el borde de la banqueta, de forma que gran parte de la pierna quede fuera de la superficie de apoyo, para tener una mayor movilidad, pero lo suficientemente bien apoyados como para tener estabilidad. Formaremos un ángulo de 90 grados o un poco más entre nuestro torso y nuestros muslos, al alinear las rodillas con los glúteos. Y formaremos también un ángulo de 90 grados o un poco más entre nuestros glúteos y pies al alinear las rodillas con los tobillos. Si el ángulo es menor, tendremos problemas de movilidad y molestias a la larga. Los pies reposarán sobre las plataformas de los pedales, de forma que tanto si usamos la técnica de talón apoyado como de talón levantado, nunca lleguemos a separar el pie. Siempre tendremos que mantener un mínimo contacto. Dependiendo de la técnica que usemos o del efecto que busquemos, podremos usar diferentes zonas de la plataforma como punto de apoyo o contacto. Pero en un principio nuestra posición de partida o neutral será con los dedos del pie lo más adelante posible, llegando al tope que está cerca de la cadena. Una vez vista nuestra posición de partida para tocar, tenemos que colocar los elementos de la batería de forma que mantengamos la comodidad adaptándolos a nuestra anatomía. Lo primero es tener en cuenta cuál es el centro de la batería. Estamos acostumbrados a ver una posición del instrumento por la cual el bombo está de frente al escuchante o al público. Pero esto es solo una cuestión de sonoridad y estética, ya que en realidad desde la posición del baterista la caja estaría en el centro y el bombo quedaría a un lado y el hi-hat al otro. En el eje horizontal, las puntas de las baquetas nos han de quedar más o menos en el centro de la caja, o en el que hayamos establecido como nuestro sweet spot o zona de sonoridad óptima. En el eje vertical, la idea es que sin forzar mucho el ángulo de la mano podamos ejecutar un rimshot, que consiste en golpear el parche y el aro a la vez, de forma cómoda, pero que tampoco esté tan alta como para que estemos golpeando el aro sin querer mientras tocamos solo en el parche, que de entrada es lo más habitual. Dependiendo del sonido que nos interese o el uso del rimshot que vayamos a hacer, podremos optar por una posición más o menos alta. La posición más neutral sería con la parte más alta de la caja en un punto intermedio entre los muslos y el ombligo. En principio queremos que todos los demás elementos estén lo más cercanos y accesibles posible, pero sin que lleguen a ser un estorbo al desplazarnos por el resto de las partes de la batería. Y como casi todos los platillos y tambores son relativamente grandes, va a haber elementos que no podremos evitar que estén bastante lejos.
Conviene poner los tambores lo más rectos que podamos, para que el golpeo sea en gran parte con un gesto vertical. Si tienen mucho ángulo, el movimiento será más horizontal y puede que no aprovechemos el gesto y la técnica de manos y muñecas. Aún así, dependiendo de nuestra altura, puede que sí que tengamos que posicionar algunos toms con bastante ángulo para poder acceder al parche cómodamente. Para el crash, el ride y otros platillos de efectos o accesorios que añadamos, la posición y ángulo dependerá del efecto y sonoridad que queremos conseguir. De momento, en general, pondremos el ride con bastante ángulo, unos 45 grados, para tocar en el cuerpo del platillo con la punta de la baqueta cómodamente, sin golpear en el borde. Y los crashes con un ángulo menor, casi rectos, para tocar en el borde fácilmente. El bombo y el pedal de hi-hat los colocaremos de forma que se adapten a nuestra posición correcta de piernas que mencionábamos antes, unos 90 grados de apertura, sobre todo cuando usemos la técnica de talones apoyados. Sin embargo, para tocar el bombo es muy común usar la técnica de talón levantado. En este caso podremos reducir algo más el ángulo acercando el bombo o cambiando ligeramente la posición de la banqueta hacia este. Aún así, conviene no acercarse demasiado. Casi todos acabamos teniendo una batería electrónica para poder practicar en casa. En este caso habría que aplicar lo mismo que hemos tenido en cuenta para la batería acústica, pero fijándonos en algún aspecto particular que tiene esta versión del instrumento. Por ejemplo, el hi-hat es muy habitual que lo tengamos dividido en dos partes, el pedal por un lado y el pad de golpeo por otro. Y si el espacio nos lo permite, conviene alinearlos como si se tratara de una estructura única. De esta forma no caeremos en poner el pad muy cerca del resto de elementos. Colocaremos primero el pedal de forma que cumpla con nuestra posición correcta de piernas y después colocaremos el hi-hat justo encima. Algo parecido pasa con el resto de pads. En general son mucho más pequeños que los tambores y platillos de una batería acústica. Y para tener una sensación más real y practicar los gestos y movimientos más correctamente, de forma que al trasladarlos a una batería acústica no tengamos la sensación de que se nos queda enorme y nos cuesta llegar a los elementos, está bien no ponerlos muy juntos, separados de forma que las distancias sean lo más parecidas posible a las que nos encontraremos en un instrumento acústico. Normalmente esto no hace que la batería electrónica ocupe más, ya que la estructura y los soportes mantendrían su posición. Aún así, puede que los elementos más externos como el hi-hat y el tom 3 sí que tengamos que plegarlos un poco más de lo deseado si el espacio del que disponemos para instalar la batería no nos permite su posición más óptima. Todas estas posiciones están abiertas a cambios y variaciones. De hecho, existen varias formas y técnicas que podríamos considerar como oficiales, sanas y correctas. Aquí he planteado las que quizás sean unas de las posiciones y técnicas más neutrales como punto de partida para aprender a tocar, a partir de las cuales podemos desarrollar otras diferentes.